Hola, hola, ¿cómo estáis? Soy Andrés Zaragoza y esto es Astrología Cosmológica. Hoy vamos a seguir con la rueda de la vida o este recorrido por los signos del zodiaco, por esta secuencia, por este orden que nosotros en Astrología Cosmológica defendemos, que es ese despliegue energético que habla del proceso de vida mismo y que no solo está como la matriz básica de esta disciplina que es la astrología, no solo es el concepto que fundamenta prácticamente todo, sino que además también es paralelo a el orden de los planetas en el sistema solar, ¿no? Cuanto más cercano a nosotros, cuanto más vinculado con el Sol son los primeros planetas y entonces son los más personales, y los más espirituales, los más colectivos son los que más lejos están, y eso también se traduce en los signos como ese camino de Aries, el Sol, a Piscis en la periferia absoluta, mucho más allá de Plutón. Hoy toca además hablar de el paso de Escorpio a Sagitario, luego Capricornio, Acuario y Piscis, o sea, la parte invisible del zodiaco y del sistema solar, la que va más allá de Saturno y que nos sumerge en las sombras, con lo cual es quizá la más fascinante y la más complicada de entender, y porque también es la que más depende de los avances y de la capacidad que tengamos los seres humanos, tanto psicológicamente, espiritualmente, como incluso técnicamente, de ver más allá, de percibir lo que está en las sombras. Así que bueno, vamos a sumergernos en todos estos conceptos y vamos allá. Pues lo explicaba hace poco en un vídeo sobre Neptuno, a raíz de la entrada de Neptuno en Aries, que podéis encontrar en el canal. Explicaba cómo el concepto de espiritual se ha usado tanto que está completamente inflado y ya no sabemos ni lo que significa, y también en la propia astrología ha pasado algo similar, porque claro, digamos que estamos tan deseosos de encontrarnos con Dios o de entender la globalidad del cosmos y la universalidad que nos rodea, que hemos llamado como la última etapa en la que hemos alcanzado la espiritualidad máxima, lo hemos ido intentando encontrar una y otra vez, con lo cual cuando solo se conocían los planetas hasta Saturno ya pensábamos que ahí estaba el final, y luego cuando se encontró Urano y Neptuno y más tarde Plutón, es decir, que cada vez le ponemos la banderita de espiritual definitivo a lo último que encontramos, con lo cual se genera una situación un poco compleja en la que todos los planetas desde Júpiter han significado encontrarse con la divinidad y con la unidad. Claro, al, 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 al descubrir planetas no solo hasta Plutón, sino están Sedna, Planeta X, que los superan y que van más allá. Claro, digamos que tenemos que encontrar qué es lo que diferencia en esta supuesta espiritualidad a cada uno de esos planetas. Los signos, la secuencia del zodiaco ya nos da la explicación. ¿Por qué digo esto? Pues porque en realidad lo que nosotros defendemos en la astrología cosmológica es que Júpiter solo hace referencia a las leyes que nos damos, las regulaciones y regulación de poder, ¿no? O dicho de otra manera, volviendo un poquito la mirada atrás, Marte, que nosotros defendemos como regente de Leo, es el descubrimiento del poder personal. Bien, luego Ceres de Virgo lo afina, lo perfecciona para que sea una aportación pragmática al conjunto de la sociedad, y lo que hace Libra o Júpiter es regular el poder, regular cómo vamos a gestionar el poder compartido. Por eso nosotros no solo lo vinculamos con las leyes, sino con la política misma, con parlamentos, con asambleas constituyentes, con este tipo de cosas, pero que en el fondo, digamos que tú puedes hacer una constitución o unas leyes como se hacían antiguamente y que lo santifique el papa o un sacerdote o el rey, que es también un intermediario divino. Pero la asamblea constituyente no es el templo. Es decir, una cosa es que
en la regulación de leyes se invoquen unos principios universales y otra cosa es que ese sea el lugar donde se estudian esos principios universales. O sea, lo que estoy intentando separar por esa voluntad de dar matices a lo espiritual es que Júpiter lo único que tiene de espiritual es la voluntad de hacer comunidad y de crear armonía entre los poderes personales que se han descubierto con Marte. Es decir, que se crea un equilibrio de poderes y eso como un concepto más grande que la ley de la selva, pues tiene algo de trascendental, pero no es verdaderamente espiritual. Y poniendo ejemplos, eso, digamos que un principio universal es lo que se estudia o lo que se adora en una iglesia o podríamos decir en el departamento de investigación de una universidad se buscan los principios que luego van a regir, ¿vale? Pero después en un parlamento de un estado o en una asamblea realmente lo único que hacen es llevarse a contratos, a escribir leyes que en cierta manera están basados lejanamente en esos principios rectores. Bien, pero son dos lugares distintos. Y esto va a ser importante para separar a Júpiter de los transpersonales que sí van a los principios universales. ¿Vale? Em, entonces eso, Júpiter para nosotros es Libra, que es ese punto intermedio. Júpiter no llega a ser como las relaciones caprichosas y en cierta manera de quita y pon, un poco picaflor que puede tener Venus, que nosotros lo vinculamos con Géminis, sino que son relaciones más duraderas y de proyectos más comunitarios, ¿no? Y entonces por eso regidos por ideales un poquito más amplios. Pero tampoco es, como digo, un profundizar en la filosofía o el marco o cosmovisión que hay detrás, ¿no? Y siguiendo esta misma lógica, Saturno de Escorpio para nosotros es la aplicación de estas leyes y la consecuencia de cuando me traicionas o cuando se incumple, ¿no? La consecuencia punitiva, el castigo que ocurre cuando esos ideales que nos hemos dado por regularnos entre nosotros, entre los poderes humanos, se vulneran y entonces viene pues el ajuste de cuentas saturnino, las consecuencias, el castigo y el Saturno escorpiano para nosotros tiene mucho que ver con la idea de confrontarse a la dureza de la vida, que esto también siempre ha sido saturnino, lo que pasa es que nosotros lo vemos escorpiano, es decir, esta filosofía de la letra con sangre entra o que lo que no te mata te hace más fuerte es un concepto escorpiano de que bueno, que un poco de dolor te hace más adulto. Y hay verdad dentro de esta idea, ¿no? Como que los adultos gestionan su dolor en el sentido de que lo expresan, lo manejan, lo van al terapeuta o quizá lo ocultan. Dependiendo del nivel de conciencia y el nivel de amplitud de miras que tenga el adulto, pues puede que caiga en la faceta saturnina, escorpiana, de hacerse el fuerte. Yo aquí lo tengo todo bien, a mí no me salpica ningún dolor y la herida no existe. Y entonces yo lo tengo todo controlado. O puede ser desde un punto de vista más abierto, más consciente, que ese adulto del que estemos hablando lo que haga sea precisamente eso, responsabilizarse de sus mierdas, hablando claro, responsabilizarse del daño que causa, del daño que le han causado y gestionar todo eso para ser funcional. Entonces, lo que decimos es que Escorpio tiene el potencial de ocultarse a sí mismo y a los demás lo que le duele o profundizar en eso que le duele. Y nosotros vemos a Saturno escorpiano porque pensamos que esto de gestionar el dolor y gestionar lo oculto, así como lo tabú, como el sexo, como el dinero, como las finanzas, que también son escorpianas, es algo que aprende a hacer
lamentablemente todo ser humano. Lo que quiero decir es que nosotros defendemos que colocar a Escorpio en Plutón es como darle un matiz singular, porque los tránsitos de Plutón son históricos, ocurren muy pocas veces en la vida, ¿no? Entonces, quiero decir con eso que em, para nosotros el dolor y el placer escorpiano son la estructura general de la vida. Si estamos hablando de personas concretas y su vida personal, cada decisión de vincularse de Libra, sea en un matrimonio, sea en un compromiso, sea donde en las situaciones que sean, en un contrato laboral, por ejemplo, lleva a luego a las consecuencias que pueden estar más ocultas o más visibles de los celos, el adulterio, aquello que no me atrevo a decirle a mi jefe porque tenemos un contrato, ¿no? Todo lo escorpiano, consecuencia de lo librano, está, es muy habitual, me refiero, ¿no? Y no necesita que vayamos a lo invisible para gestionarlo. ¿Mm? Es decir, nosotros defendemos a un escorpio mucho más mundano. También porque sus objetivos son más mundanos. Es decir, que el llegar a un punto de poder social, de atractivo sexual y finanzas potentes, que es algunos de los temas básicos de Escorpio, no son precisamente algo que tenga que ver con el desapego, con el ir a conocer a Dios, ¿no? Casi que defenderíamos más el Marte tradicional escorpiano que el Plutón. Es decir, que lo que hace Escorpio está anclado a la Tierra. ¿Mm? Otra cosa es que sea precisamente la bisagra. Es decir, que como, como yo en esta gestión de mi dolor defino qué tipo de adulto soy, si soy uno que se niega y que se oculta más cosas o soy uno que se atreve a mirar a la herida, claro, si digamos que la misma capacidad escorpiana de ser disciplinado e ir de frente y con fuerza a lo que me da miedo, puede ser una huida hacia adelante en la que paso completamente de lo que me duele y soy fuerte sencillamente y me enfrento a mis enemigos que solo entiendo que son externos, o puede ser un enfrentarme lo suficiente para sacar mis propias sombras, y si elijo ese camino, entonces me voy más allá de Saturno. O sea, Escorpio es precisamente el guardián del umbral, el que puede abrirnos la posibilidad de acceder a Sagitario, que Sagitario es el primero que religa, por eso tiene que ver con la religión verdadera, no la de Libra, que es solo acuerdo, sino que es la idea de conectar con lo divino. ¿Mm? Entonces nosotros vemos que Saturno como guardián también de todo lo que no se veía, es decir, los planetas más allá de Saturno no se conocían hasta el siglo XVIII. Entonces Saturno mismo ha sido escorpiano en el sentido de ocultarnos las cosas. Bien, que eso no quiere decir que porque no se viesen los planetas como Urano o Neptuno, que no hubiese personas sensibles a ellos, evidentemente que lo había. Pero entonces, cuando Saturno vive esa versión de ser adulto y de responsabilizarse de sus mierdas y de sus errores y de sus dolores y de los que causa a su alrededor de una manera sana, entonces accede a lo que va a ir más allá de Saturno. Que aquí podemos incluir a Quirón, porque Quirón está justo después de Saturno y es la llave, la clave que nos dirige a Urano. Es decir, tenemos en orden Saturno, Quirón y Urano. Quirón yo lo veo como una mezcla de energías justamente en el paso entre Escorpio y Sagitario. Quirón nos habla tanto de que me puedo quedar aferrado a las ambiciones saturninas, escorpianas, y a tapar la herida, o puedo desarrollar un don a través de aprender de la experiencia. Es decir, esa herida me pasó por alguna razón y esa herida luego
consigue o me da como resultado una sabiduría que puedo compartir y que me hermana con los otros. Entonces paso a, más allá de lo social o interpersonal de Júpiter y Saturno, de Libra y de Escorpio, a lo verdaderamente colectivo de Sagitario. De pensar en un nosotros como una voluntad existencialista, es decir, una voluntad de reflexión existencialista. ¿Qué somos nosotros los humanos? Es decir, si yo me quedo en un Quirón mirando para adentro a lo saturnino, en un Quirón con Saturno, podríamos decir, que dice, no, yo soy el único que lleva esta herida, yo soy el único al que le duele, o voy a hacer como que no y que soy fuerte, ¿no? Eso, lo que decíamos antes, lo que no te mata te hace más fuerte. Venga, yo voy a conseguir ser el más rico de todos y el más atractivo y el más sexual escorpianamente y eso es lo importante. No voy a abrirme a este dolor porque este dolor no existe. O me abro a la herida. Y no solo es que me abro a la herida, es que cuando me abro a la herida, a que he sido herido, también me doy cuenta que no soy el único. También me doy cuenta de que es lo más humano estar herido. Entonces, curiosamente, la escisión de Saturno, la escisión, porque Quirón también representa en muchos sentidos, se lo explica como la herida de estar encarnados, o sea, de estar separados. Curiosamente, cuando profundizo en esta herida, tanto con la disciplina y la responsabilidad escorpiana de Saturno de encargarse de su mierda escorpiana, como con la apertura de corazón de la herida de Quirón, cuando me voy a eso, acabo descubriendo un plan más grande que yo mismo. Acabo descubriendo que el dolor está aquí para todos nosotros como una manera de encontrar crecimiento, de darnos crecimiento, que el ser humano ha sido alcanzado por el dolor colectivo y que también colectivamente se liberará de él. Encuentro el plan mayor. Incluso también hay una idea de sincronía, ¿no? Como que a mí, por mi Quirón, me duele la comunicación, porque yo tengo Quirón en Géminis, por ejemplo, ¿no? Me siento que no soy entendido. O a otra persona puede ser que sienta que no puede pertenecer porque tiene Quirón en Cáncer. Y eso le va a hacer encontrarse con otras personas que tampoco se sienten que pertenecen. Entonces se encuentran en grupos, en colectivos y juntos la experiencia de abrirse a ese dolor les sana colectivamente. Bien. Y entonces eso, lo que os decía, lo que en principio se supone que me separaba más porque yo sentía que era el único que le dolía, me acaba uniendo a los demás. Es decir, que a través de ese dolor y de reconocerlo como parte del plan, me encuentro con una espiritualidad y me encuentro con el todo y me encuentro con una mayor plenitud, con una sensación de plenitud. Bien, entonces, este paso es el paso quizá más fascinante, uno de los más, bueno, todos los pasos de agua a fuego, como Piscis a Aries, como Cáncer a Leo, son muy interesantes y son muy dramáticos, pero quizá el de Escorpio a Sagitario es el que más estamos en el proceso de comprender, porque precisamente desde mi punto de vista, desde el punto de vista de astrología cosmológica, es que nos acaba de pasar que hemos descubierto a Urano, que nosotros lo vemos a ese Urano como sagitariano. Entonces, el mismo hecho de que pasásemos de conocer un cosmos que acababa en Saturno a pasar a Urano, es sagitariano en la amplitud de miras, que de repente se nos amplió el cielo. Yo siempre digo que es como que Urano es como si fuese una piñata celeste que le dimos y de repente cayeron todos los planetas y ya no vivíamos en un universo limitado, sino que era infinito. Entonces, esto también es sagitariano, ¿no? Como que descubrimos la verdadera cara de Dios. Claro, cuando tú
hablas de que había un plan en aquel dolor, que había un plan en aquella herida, tanto la tuya como la colectiva, estás hablando un poco de lo que habla la religión. Dios proveerá. Es decir, el acceso a Quirón y luego a Urano nos pone en contacto con la mente de Dios. Y sé que esto puede parecer un poco contraintuitivo porque a Urano se le vincula con la ciencia, pero claro, quiero explicar. Es científico y la ciencia es el nuevo mito, o sea, es un tipo de religión. Es decir, de hecho, es la religión definitiva, porque es la religión que ha conseguido convencer a la humanidad entera. Es decir, anteriormente lo que teníamos eran acuerdos que podríamos entenderlos como más libranos o incluso más lunares, o sea, estaban localizados en ciertos países y ciertas regiones. Pues en el este se cree en el budismo, en el hinduismo, en el oeste en el cristianismo, en el islamismo, judaísmo, ¿no? Son casi locales. Lo que representa Urano es una forma de explicar ese plan divino, esa mente que nos supera. Pero todas las formas de intentar descifrarlo en realidad son mentira. Pero eso ahora mismo no nos interesa. Es decir, y esto nos lo enseña también el recorrido. Es decir, el recorrido o la secuencia de los signos nos dice que la crisis escorpiana nos lleva a una especie de infierno personal y saldremos de él buscando un sentido de vida, Sagitario. Y se interinfluencian porque cuanto más dura es la crisis, más necesito luego el optimismo sagitariano. Y más auténtico es Sagitario y el sentido de vida que descubre, cuanto más reconoce lo que le duele Escorpiano. Si sin embargo, si se separan, Escorpio se convierte en un fatalista negativo y deprimido, o también en un morboso que solo está en el poder y en el atractivo sexual y en ganar más. Y Sagitario en un idealista un poco escapista que solo se lo quiere pasar bien. Pero cuando se hace la transición bien, es por el dolor que busco un sentido y es precisamente porque entiendo el dolor que soy optimista. Es decir, y que entiendo el plan divino. Sagitario es el que apunta al cielo, apunta al mensaje de Dios o a unos principios universales, y esos principios universales deben ser fiables porque luego voy a escalar la montaña de esos principios y la montaña es la de Capricornio. O sea, Sagitario busca un gurú o es gurú. Sagitario busca el profesional que te diga, no lo habías entendido, todo era esto. Hace siglos los que se encargaban de esto eran los sacerdotes. Y actualmente aún hay gente que va al Papa a preguntarle esto, o a su sacerdote, su parroquia, etcétera, pero muchos otros van a la ciencia. ¿Qué es lo que explica tu depresión? Bueno, pues unas ciertas hormonas, neurotransmisores, bla, 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 bla. Vas al psicólogo. Em, ¿O qué es lo que explica que no puedas ser feliz en tu ciudad? Pues te vas al profesional sociólogo o politólogo y a través de un método científico de ciencias sociales o de ciencias naturales, pues te dan una explicación, ¿no? Y eso es actualmente lo que vanagloriamos. O sea, que Urano que se pone en paralelo con el siglo de las luces, con la ilustración, con la filosofía, con el nacimiento del método científico que lo empezaba a explicar todo, la explicación que pretende ser universalista y ser la respuesta definitiva de todo, es el gurú, ¿no? Es la mirada hegemónica.
la mirada que nos creemos y la que es fiable. Entonces, luego en la secuencia vendrá Acuario, que se va a reír de todo esto y que va a decir que esto son bobadas y que te han engañado. Pero es necesario pasar por todo. Es decir, tú necesitas primero pasar por el gurú o por el profesional o por la verdad, la supuesta verdad absoluta, para luego cuestionarla y buscar otras alternativas. Y llegará un punto con Piscis que lo que estarás haciendo será decir, bueno, pues ahora cojo un poco de la ciencia y ahora cojo un poco del budismo, y ahora porque lo que hace Piscis es amarlo todo. Es decir, no hay una utopía, hay 30.000, la que yo quiera. Entonces va trayendo diferentes filosofías porque las ama todas y todas están bien y se pueden mezclar. ¿No? Digamos que Piscis sería el sincretismo en religión, ¿no? Como pasan con los hinduistas, que lo mismo que pueden considerar que Jesucristo es un avatar de Shiva o de Krishna. ¿No? Es decir, que eh, tienes que pasar por la verdad absoluta que primero busca Urano para luego ponerla en cuestión con Acuario y después mezclarla toda con alegría como Piscis. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que Urano, la ilustración, esa luz, ¿no? La luz eléctrica. Fijaros que la luz eléctrica o el rayo, que es un gran símbolo de Urano, es la revelación, la verdad revelada. ¡Pum! De un rayo lo sabes todo. ¿Y qué es la verdad revelada? Sagitario. Entonces, nos cuesta entender a Sagitario como científico, pero todo lo que pueda convertirse en dogma, y actualmente el dogma es científico, es sagitariano. ¿No? Entonces, em, en otra época era, como digo, la religión, actualmente es más la ciencia. Entonces, estos rasgos sagitarianos que tiene Urano, la expansión, porque al descubrirse se expandió nuestra cosmovisión del universo, el hecho de que es el primer invisible, entonces, claro, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lo divino? ¿Dónde está el principio universal? En lo invisible. No tiene sentido que esté visible. Es decir, hasta ahora, hasta encontrar a Urano, estábamos en la caverna de Platón, viendo solo lo aparente. Es decir, por naturaleza, los sacerdotes, pero también los científicos que ponen un microscopio y ven lo que no es evidente y te dicen esta es la verdad, todos ellos tienen una percepción más afinada de la común. Es decir, estar en un estado de percepción alterada, no lo estoy diciendo con drogas, pero con un telescopio que ve más allá, o con un microscopio, o tener la intuición que tenían los sacerdotes o los místicos, te hace acceder a lo invisible. ¿Y dónde está Urano? En lo invisible. Entonces, decir que la ciencia nos reveló las células que antes no veíamos y que eso es la verdad, es sagitariano. De la misma manera que un sacerdote que veía a Dios en los lagos, en los arcoíris y en los amaneceres también era uraniano, en el sentido de que ve más allá. Bien. Otras cosas de Urano, la libertad es sagitariana. Nadie es profeta en su tierra. Una persona que realmente defiende una verdad a menudo es rechazada, ¿no? La verdad duele. La verdad hace que tengas que viajar para descubrirla y no puedas volver a tu lugar de nacimiento o zona de confort porque ya de por sí te hace pensar fuera de la caja. ¿Vale? Pensar dentro de la caja, desde mi punto de vista, no es sagitariano. ¿Vale? Como la voluntad de explorar y de descubrir la verdad que realmente nos gobierna implica ir más allá. Es decir, es lo que os decía antes, que para mí Júpiter es de Libra y tiene más que ver, por ejemplo, en una universidad, podrían estar Júpiter y Urano, ¿no? Pero Júpiter es más la clase,
en la que el profesor no está investigando ni en ese momento está descubriendo nuevas verdades, sino lo que está haciendo es sencillamente repetir al alumno lo que es la verdad establecida en ese momento y que no tiene nada de nuevo. Bien, es decir, es un momento como más, eh, bueno, tranquilo y más académico, ¿no? La idea de académico, lo que no va a poder evolucionar la mirada, eso para mí es Libra y es y es Júpiter. Mientras que los que de verdad filosofean estudiando como la esencia, el alma de las cosas, eso sería en el departamento de investigación de una universidad, eso sería en el templo, eso sería haciendo un viaje. Sagitario es expansivo no porque sea muy agradable solamente, sino porque lo que hace es ir más allá de los límites. Es decir, expandirse es ir a explorar. Y eso no es fácil, no es quedarte en la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros defendemos es que Urano representa esa parte que se olvida de Sagitario, que es la de descubrir. Con otro término más religioso, es que trae la buena nueva de que Dios ha llegado. Porque no nos olvidemos lo que habíamos dicho al principio, en realidad esa buena nueva viene a calmar el dolor de la herida quironiana y de Saturno, su rigidez. Es decir, ante los grandes dolores de la vida tú tienes la respuesta escorpiana, sexo, poder, control, o, o terapia, que también es escorpiano, o la respuesta también de ir a una terapia más transpersonal, un colocar al hombre dentro de una filosofía y de un marco más existencial, que esto te lo puede dar la ciencia a través de habernos hecho básicamente una serie de hormonas o de impulsos físicos que nos da respuesta a esas preguntas, o a través de la religión y el lenguaje simbólico. Pero el caso es que Urano mm, trata de buscar una respuesta a esos dolores a través de un marco más grande que nos trasciende. Y siguiendo con esa misma lógica, viene Neptuno después de Urano. Bien, y decir que tanto Urano como Neptuno fueron descubiertos por la ciencia. Con telescopio fue descubierto Urano y Neptuno primero con cálculos matemáticos y después con telescopio, que sí, vale, es como meterse más en lo invisible y es una de las cosas que muchos astrólogos defienden como que, claro, es más invisible y por eso es pisciano. Bueno, sí y no, porque al mismo tiempo esos fueron cálculos matemáticos, es una cosa muy técnica. Y además, las épocas en las que llegaron a la conciencia Urano y Neptuno fueron muy marcadas por el desarrollo tecnológico industrial, ¿no? Neptuno cae entre las dos revoluciones industriales. 1846, si no recuerdo mal, es cuando se descubrió y que luego viene pues todo un estallido de productividad. La locomotora y un montón de inventos que ahora mismo son la cosa más normal del mundo, pero que en el momento fue totalmente de tierra. Y ahí voy, es decir, hemos entrado en que Urano es el primer invisible y por tanto es el de fuego, el que inicia el camino en la oscuridad. Y entonces el que da las primeras respuestas y las más alucinadas o flipadas, ¿no? El que encuentra a Dios primero, que parece que sea el único. Pero luego viene Capricornio, que nosotros lo asociamos con Neptuno. Y hay muchas cosas que defienden esto. Por un lado, Capricornio tiene cola de pez. No, no me cansaré de decirlo. ¿Qué quiere decir que tengan cola de pez? Realmente el agua es una metáfora de la inmersión en lo espiritual o lo misterioso. Es decir, todos los signos del último tramo del zodiaco tienen un contacto con el agua. Capricornio tiene cola de pez, el aguador de Acuario tira agua y los peces pues están sumergidos en el agua. Dicho de otra manera, es como si me enfrento al misterio de la muerte, de lo oscuro, de lo invisible, de el dolor, y en el caso de Capricornio me quedo en la orilla, en cierta manera,
voy bastante lejos, o como en una montaña, ¿no? Estoy ante el abismo, ante el precipicio y me mantengo fuerte. Eso es lo que hace Neptuno. También incluso lo podemos ver en el dios. Neptuno es un dios del mar victorioso. Y esto va a ser muy importante de diferenciar respecto a, por ejemplo, Sedna, que está más allá de Plutón y que es una diosa del mar que fue sacrificada al mar. ¿No? Y que de hecho es casi una diosa zombie, porque su propio padre la mata y le arranca los dedos para que fuese víctima de las olas. O sea, es muy distinto, ¿no? Como los dos están muy vinculados con el océano, pero uno es victorioso ante él. Y eso es muy importante. Creo que tanto Urano como Neptuno tienen que ver con una primera inmersión en lo invisible que trata de entenderlo y trata de ordenarlo. Bien, Urano lo hace intelectualmente como Sagitario y entonces descubre, es el eureka o el aleluya. He descubierto el mensaje divino o he descubierto la ecuación matemática que explica la expansión del universo. He descubierto la teoría que lo resuelve todo. Eso es Urano y eso es Sagitariano, la teoría del todo, que pretende en un solo mensaje describir la verdad. Capricornio es la aplicación de eso, es convertirlo ahora en práctica, ¿no? Y supongo que mucha gente pensará, pero Capricornio no es materialista. Bueno, yo creo que es importante comprender que Capricornio tiene que ver con la cima de una pirámide o de una montaña y que en la cima de la pirámide está un ideal que todo el mundo persigue. Entonces, pese a que Capricornio tiene que ver con la estructura de lo colectivo, la estructura de colectivo se alinea en una jerarquía. Es como decir, la salvación está aquí, junto al Padre. Y entonces, al definir cómo es esa salvación, yo estoy diciendo, estoy poniendo arriba, el amor nos salvará a todos, entonces todos tenemos que ser amorosos. O sea, Sagitario y Capricornio se dedican a ascender a lo más alto y uno prevé, ¿no? Sagitario prevé con su arco y su flecha hacia dónde hay que ir y busca. Y Capricornio se dedica a mantener lo que ha encontrado, como si hubiese encontrado un elixir. Urano representó el descubrimiento, el eureka de la ciencia, y cuando llegó Neptuno, ¿qué hicimos? Convertirlo en locomotoras, convertirlo en inventos, convertirlo en tu vida, convertirlo en tu bienestar. Decir, ¿no creías en la ciencia? Pues fíjate todo lo que te aporta la ciencia. ¿Cómo lo vas a creer en la ciencia? Todo lo que te rodea, toda la abundancia, la cornucopia de Capricornio. El gran padre científico te ha dado todo esto. ¿Cómo no vas a creer en sus principios? Es decir, estás en el paraíso terrenal. Estamos en la cima gracias al Padre Salvador capricorniano neptuniano. Estás en el cielo. Eso te está diciendo, ¿no? Y o tú estás en el cielo o hay unos grandes líderes científicos y grandes líderes capitalistas que utilizan la tecnología en favor tuyo. Y tú puedes ser consumista o puedes ser el empleado dentro de una gran empresa capitalista, pero el caso es que aunque estés en lo más bajo de la montaña, te estás alimentando de la misma riqueza. Es decir, lo que nosotros sostenemos es que la cultura se alinea en base a esa idea de la cornucopia, de la abundancia que te está dando eh, un Padre Salvador, que en este caso, en este momento de nuestra historia, tiene que ver con la ciencia, o tiene que ver con, como digo, la aplicación de la ciencia en forma de tecnología y entonces en forma de bienestar en nuestra forma de vida occidental, donde todas las necesidades más o menos están cubiertas. Neptuno
tiene, a diferencia de Urano, que es más el descubridor y está más en la acción y en la alegría de ese descubrimiento, está más en el mantenimiento. Es como, bueno, ahora esto se tiene que fijar. Ahora esto se tiene que mantener, aunque sigue siendo una energía cardinal, entonces hay que ir hacia arriba. Pero es un ideal que nunca se acaba de cumplir. Me refiero que esa cima siempre es un intangible. O sea, Capricornio siempre persigue un intangible que es el estatus. El estatus es un concepto espiritual. La inmortalidad de Capricornio, el ser reconocido, no se puede dar. Me refiero a que por mucho que intente Capricornio y Neptuno convencernos de que vamos a llegar al paraíso terrenal con esa idea, nunca acaba de ser suficiente. Entonces, lo que yo digo es que Neptuno sí es espiritual, porque Capricornio es espiritual e intangible, pero, pero hay una jerarquía. Y cuando una utopía y una jerarquía está organizando nuestra sociedad y nuestro colectivo, eso ya no es Piscis. Lo pisciano va a venir después, insisto, cuando diga, pues capitalismo o comunismo o dictadura o me gusta un poco todo, combinémoslo. Cuando te da igual una cosa que otra o lo amas todo. Es decir, eso es Piscis, el vibrar con todo. Pero el decir, vamos a perseguir una moda, un ideal, una utopía, eso es la abundancia que descubrió Sagitario y que trata de controlar Neptuno. Pero incluso las cosas que se consideran puramente neptunianas, como el cine es un relato, como las novelas o como los cómics, es decir, toda la cultura que se construye en base a relatos, a historias, construye personajes que van a ser un reflejo de la ideología hegemónica. Es decir, sí, el cine tiene una parte artística y tiene una parte pisciana en el sentido de que tú puedes vibrar con unas cosas u otras, pero lo puramente pisciano, otra vez, sería mucho más amplio, como escuchar música que solo son sonidos sin letra y vibra algo en ti. Y un sonido a una persona le puede entristecer y a otra persona le puede alegrar. Eso es Piscis. Pero cuando tú construyes que si un personaje tipo Spider-Man, que si un personaje tipo Barbie, que si un personaje tipo el Capitán América y tú construyes un sueño americano a través de las películas, un sueño de la democracia americana a través de las películas, tú estás creando un ideal y una norma que va a permear en todo lo demás. Tanto Saturno como Neptuno organizan lo colectivo. Y bueno, y también Urano y Júpiter. Pero de formas muy distintas. Como hemos dicho antes, Saturno es ese acuerdo entre poderes que luego van a castigarse si se traicionan. Y es lo punitivo y son las consecuencias en ese sentido de poderosos. Pero Neptuno es más el que controla el relato, el que controla el ideal que vamos a todos perseguir y cambiar a Neptuno de signo como ha pasado recientemente es un cambio de era en el sentido de que vamos a empezar a poner en un altar una serie de cosas. Neptuno antes tenía Piscis en el altar y por eso hemos tenido todas unas décadas buenistas, todas unas épocas inclusivas y que a mucha gente le han parecido degeneradas o con total pérdida de rumbo, porque todo valía. Llega un momento en que tan posmoderno que todo valía, porque el que estaba en el altar capricorniano, en lo más alto de la cima de la pirámide, era Piscis, pero ahora lo hemos cambiado a Aries. Entonces muy probablemente lo que esté ahora mismo en el altar vaya a ser la fuerza, la naturalidad, la fuerza de vida más ingenua, el volver a lo sencillo. Bueno, entonces hemos dicho que estamos en Capricornio y que ese Capricornio se alimenta de todo lo típico que se le ha vinculado a Neptuno, ¿eh? Es decir, esto también lo dije en el episodio de Neptuno, la psicología, que es neptuniana, si se convierte en un vamos a ver tu mente y vamos a ver dónde está el complejo de Edipo,
¿En qué momento se produjo? Vamos a ver cómo atar tu inconsciente. Vamos a ver cómo encontrar la manera de que vayas al self, a la individuación, según Jung, o que hagas esto. Es decir, cuando yo entro en tu mar inconsciente y tengo la idea de que hay una manera estructurada de vivir eso, no estoy siendo Piscis, estoy siendo Capricornio. Es decir, estoy siendo un líder profesional, gurú, psicólogo, que está aplicando un método científico sobre ti, que te está responsabilizando a ti y a mí como profesional de que esto se tiene que organizar. Es decir, Capricornio es lo más alto de lo intangible y lo más ordenado. Es la tierra espiritual, la tierra prometida. ¿No? El concepto tierra prometida, es decir, hay una tierra prometida en la psicología que es tu salud mental plena y saludable. Hay una tierra prometida en lo espiritual, que es estar a la derecha del Padre, que es una figura capricorniana. Entonces, todo lo que me lleve a ordenar eso y a buscar eso es Capricornio y no deja de tener ese punto neptuniano de intangible, ¿no? Pero nosotros defendemos que Neptuno no es confusión, Neptuno no es aceptarlo todo. Es decir, la misma idea, vamos a entrar en tu inconsciente, pero si entramos en tu inconsciente de forma pisciana, yo no me voy a centrar solo en las heridas y en el complejo de Edipo o en X o Y. Diré, bueno, es que en tu inconsciente hay momentos felices, tanto como tristes, y además, si veo ese inconsciente y veo lo transgeneracional, no solo veo heridas, no solo veo los dolores de otras generaciones que acumulas. Eso sigue siendo capricorniano, sigue siendo la culpa del padre, la resolución de la culpa que yo arrastro del padre. Eso sigue siendo capricorniano. Piscis es, oye, pues también hicieron cosas buenas. Piscis es, pues les amo igual. ¿Qué pasa? Que todo lo que hay en nuestra historia, ¿no? Cuando hacemos constelaciones familiares o cuando vamos a lo transgeneracional, ¿no os parece un poco extraño que solo nos fijemos en si ha habido abusos, ha habido violaciones, ha habido... ¿Qué pasa? Que no ha habido actos de amor que han sanado todo eso, también en el pasado. Es decir, Piscis diría, ¿por qué en mi código genético solo se ha quedado lo doloroso? Yo creo que se puede haber quedado todo. Los actos de amor también. Me refiero a que esto puede parecer confuso o que no llevaría a ninguna parte. Y por eso es pisciano. Es decir, Piscis lo que haría sería perdonar. Y lo que daría sería dar igual valor de una manera horizontal tanto a los actos de amor como a los no. Es decir, que es como entrar en una sopa. Pero seguimos en Capricornio. Nada está ahí por error. Entendiendo que la secuencia es lo natural y es lo sano, tenemos que pasar por un momento de autoridad descubierta por Sagitario y mantenida por Capricornio a través del status quo para luego cuestionarla. Y eso es el rol de Acuario. Pero Acuario no puede existir sin Capricornio. De ahí la importancia de la secuencia. Es decir, igual que Capricornio no puede existir sin la exploración de Sagitario y el optimismo y la expansión. Cuando llega Acuario, me burlo, ¿no? Digo, qué graciosos que sois todos estos rezándole la Biblia, qué graciosos que sois todos estos ahí dándos latigazos en la procesión de la Virgen, o qué graciosos que sois todos vosotros adorando a estos seres de con bata blanca que dicen que todo lo que te pasa porque desciendes del mono y por una cuestión de neurotransmisores y hormonal, etcétera, ¿no? Y se ríe y lo pone todo en cuestión y se burla y muestra la contracultura, muestra lo opuesto. Pero claro, Acuario no puede existir sin Capricornio. De hecho, el Acuario más sano ha estudiado mucho los valores capricornianos que te mantienen alineado. El ideal capricorniano debe ser estudiado por Acuario para defenestrarlo.
Y realmente quizá Acuario es el primero que se da cuenta, nosotros vinculamos Acuario con Plutón, entonces cuando se descubrió Plutón es cuando verdaderamente aparecieron las mayores contraculturas, ¿no? El movimiento hippie es un movimiento contracultural que ocurrió con la conjunción de Plutón y Urano, y lo que decimos es que cuando aparece Plutón aparece la cultura pop en cierta manera y se da mucha más fuerza a los hombres y mujeres corrientes, ¿no? Y hay una desafección política, degeneración de las estructuras, un empezar a reírse de estos líderes que nos llevan a la guerra, que nos llevan a decisiones que antes se gloriaban o se envolvían de algo solemne, aunque hubo un gran cambio y se guillotinó al rey con Urano, la Revolución Francesa, etcétera. Aún había una cierta solemnidad en los nuevos líderes que sustituyeron al rey francés, a Luis, ¿no? De hecho, en Francia vino después Napoleón, o sea que no acabamos de salir de esta solemnidad. Pero, sin embargo, a partir del descubrimiento de Plutón y la Segunda Guerra Mundial, sí que hay esta cosa de no me creo nada. Y lo que quería decir es que Acuario es el primero que justamente desvela que lo que Capricornio y Neptuno decían que era la realidad, es un engaño. Que por cierto, en realidad la Revolución Francesa fue con Plutón en Acuario, pero bueno, es una realidad transpersonal en el sentido de que sí, Neptuno y Capricornio crean un principio que genera la norma y esa norma acaba siendo la realidad, pero no deja de ser solo un impulso, un empuje que pretende Capricornio que sigas, una dirección que tienes que seguirle para que sea realidad. Por eso es cardinal. Es decir, tú tienes que ir en la dirección que marca Capricornio para que esa realidad sea cierta. Es decir, que no es la realidad misma, pero puede tener partes de la realidad en el sentido de que al estar también vinculado con la ciencia, descubre partes de la realidad que sí que son más fácticas. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces con Acuario me desengaño, me burlo y critico ese gran principio que ha defendido Capricornio. Entonces se caen los gurús, se caen los líderes. También incluso decir que hasta las cosas que podrían sonar más neptunianas, como por ejemplo tocar con unos cuencos tibetanos y sintonizarme con una música que entonces me hace sentir así, hacer una meditación que tengo que hacer estos pasos, esto es intentar ordenar la experiencia espiritual. Es decir, en el Tíbet lo hacen de una manera, en India meditan de otra, en uno haces yoga, en otro pilates, en otro haces tai chi. Es decir, todos se creen que tienen la verdad definitiva. No sé si me explico. Y eso es capricorniano. Es decir, te están diciendo, no, tendrías que respirar así. Y si tú te lo crees, piensas que esa es la única manera de respirar. Lo que luego hará Piscis de nuevo será decir, ay, pues hoy me encuentro más así, voy a respirar tibetano. Y hoy me encuentro más así, voy a respirar como en Pilates. ¿No? Como que es más, todo vale. Acuario está completamente decepcionado, vive en la decepción y en la revolución respecto a Neptuno, y a Capricornio está desengañado. Y entonces por eso, pues en Plutón en Acuario sacamos la guillotina y quitamos a todos los supuestos líderes que nos intentan vender un relato. Y es esa opción opuesta, ¿vale? Pero Acuario nunca es verdaderamente potente si no ha estudiado el ideal que intentaba vender Capricornio, el paraíso terrenal. Nunca puede ser del todo potente como un rebelde sin causa, porque si yo critico las cosas sin conocerlas, solo estoy de alguna manera delirando, solo estoy buscando una novedad que a lo mejor no es la que compete, no es la que ahora nos viene bien. Yo tengo que estar revisando lo que verdaderamente nos vendían como el sistema y como la norma para crear una nueva norma.
En el sistema solar está clara el paralelismo, porque si Urano era el que abría este mundo invisible, Neptuno es el siguiente y Neptuno es el último planeta que está sobre la eclíptica, es decir, este plano en el que están alineados todos los planetas es un plano que nos pone a todos en el mismo suelo firme, podríamos decir. Bien, ese suelo firme, esa rectitud es capricorniana. Y eh, Plutón es el primero que está en el cinturón de Kuiper, que es una zona de desechos que se cree que los gigantes gaseosos como Urano y como Neptuno, que son enormes, lanzaron fuera a planetas enanos como Plutón, que Plutón es mucho más pequeño que la Luna, por ejemplo. Digamos, en la basura cósmica, que es lo que se llama el cinturón de Kuiper. Es decir, está en la periferia, rechazado. Incluso el propio Plutón es rechazado por los astrónomos, que ya no lo consideran planeta. Es decir, que tiene una historia de desecho y de marginación muy fuerte. Eso es lo que explica a nivel cósmico y de símbolo, porque nosotros consideramos que la corporalidad del sistema solar es un símbolo en sí misma, que observar la estructura física del sistema solar nos ayuda a comprender nuestro propio equilibrio interno, que si Plutón está en la periferia es porque habla de la periferia, que si está en los márgenes es porque habla de márgenes, ¿sí? Que si es uno de los ciclos más largos es que habla de generaciones, ¿no? Y yo creo que es la manera en que se expresa la naturaleza. Entonces Plutón está lanzado fuera y por eso representa a Acuario. Y no solo eso, sino que también está rodeado de otros planetas enanos, como Makemake, como Auhaumea, como otros, que además tienen este punto de tener el nombre de otras mitologías, como diciendo que estos son los olvidados. O sea, siguiendo con esta idea de que Capricornio representa el ideal elevado, los señores diciendo esta es la ciencia que gobierna el mundo, por ejemplo, y aplicándola y vendiéndote ese bienestar, que Plutón y los plutoides, plutinos o planetas enanos lleven nombres de otras mitologías, hawaiana, de la isla de Pascua, etcétera, nos habla de cómo nos está hablando de otros dioses que negarían al dios, ¿no? Que es como ya Acuario diciéndote, ¿por qué subir esa montaña? Hay otras montañas. Pues a mí me apetece otra, que es más friki. ¿Por qué la mía es peor que la tuya? ¿No? Déjame ser libre. Entonces, esto es otra libertad diferente de la de Urano, ¿m? Que es una que se enfrenta mucho más al opresor. Bueno, nosotros defendemos que la verdadera libertad de Plutón es también el verdadero poder, ¿no? Y que ese poder ocurre cuando sabes bajarte de la montaña de Capricornio. Pero como ya he explicado, todos los signos de la secuencia son importantes, es decir, si Acuario no hubiese aprendido que hay formas de buscar a Dios sagitarianas, dioses distintos que estaban en lo alto de la pirámide de Capricornio, que se consideraban la tierra prometida. Luego, búsquedas científicas sagitarianas que dieron una respuesta capricorniana y unas nuevas reglas. Es decir, Acuario lo que va a hacer es responder a todo esto aportando otras posibilidades, ¿no? Como dar la otra versión, criticarlo todo. Entonces es una fuerza siempre de excentricidad, de me alejo del centro y respondo con animadversión, con odio, si queréis, también un poco, con voluntad de derribar todo lo que me traigas. Y así, entre Urano, Sagitariano, Capricornio, Neptuniano y Acuario y Plutón acuariano, vamos creando polos distintos que generan un equilibrio. O sea que si estos últimos signos y planetas lo que hacen es intentar explicar qué hay en lo invisible, acaban respondiéndote que en lo invisible hay muchas explicaciones. Que muchos gurús o muchos profesionales o muchos faros se pueden iluminar en ese mundo invisible, pero que en el fondo es como la física cuántica. Es decir, en el fondo
mm, todo es verdad. Está bien conocerlo todo, está bien conocer las reglas científicas, las reglas espirituales, las reglas sociales, las reglas de cualquier tipo que hayan sido grandes verdades, pero también es bueno ver en qué están enfrentadas y cómo pueden contradecirse para profundizar en ellas, ¿no? Es decir, que el choque entre ellas es lo que produce Plutón de Acuario, es decir, porque pasamos, digamos que también podríamos aquí hablar de que Sagitario busca a Dios para dar respuesta a esta herida escorpiana y que sane. Eh, Capricornio encuentra las reglas de Dios y las mantiene y nos ofrece la cornucopia de abundancia en la tierra prometida. Acuario dice, Dios ha muerto o Dios son posibilidades y pues yo quiero este otro Dios o yo me voy a mi propia secta en particular, ¿no? Como que ve otras posibilidades pero tiende a apartarse de las centrales, de las que fueron descubiertas por Sagitario y Capricornio. Y cuando llega a Piscis, ya lo hemos dicho varias veces, todo vale. Ah, pues ahora me apetece un poquito de la verdad judio-cristiana. Ah, pero la verdad luego masónica también me gusta. O la verdad hinduista también me gusta. Un poquito de todo. Cuando me encuentro así, prefiero el camino del viaje del héroe. Y cuando me encuentro así, prefiero el camino del vacío en la cultura asiática. Es decir, todo es por algo, ¿no? Es decir, cuando llegamos a Piscis, lo que estamos es abiertos a toda la sinfonía. Es decir, decimos, pues qué bien, ¿no? Todas estas posibilidades que definen lo invisible. Y claro, Piscis ya sería o sea, para mí, lo cuántico no aparece con Urano, por supuesto. Lo cuántico aparece con Plutón y con la bomba atómica que se descubrió por las mismas fechas que Plutón. Pero primero es desde lo acuariano que refleja el hecho de comprender que hay otras dimensiones y que me voy a ir a la otra. ¿No? Pero Acuario es mucho desde el rechazo. Pero Piscis vive en lo cuántico más desde la vibración. Ah, pues ahora vibro con esta dimensión y ahora vibro con esta otra. Es decir, hace lo mismo que Acuario, pero pudiendo transitar de un punto a otro y se opone mucho a Acuario en el sentido de que Acuario está todo el rato intentando decir que la suya, la versión friki es la buena y deja de escuchar a estos falsos gurús, mientras que Piscis dice, ah, pues todo me va bien. O también, en lugar de ir al psicólogo, pues veo memes en Instagram o veo youtubers y también me va bien. Es decir, que Piscis es, bueno, todo está bien. No hay una manera de estar alineado, hay muchas, ¿no? Y todas me parecen maravillosas y comprendo la tuya, comprendo la mía. De 1930, con el descubrimiento de Plutón acuariano, hasta los 2000, sobre todo lo que se vivió fue un rechazo de esos líderes solemnes. Sobre todo se rechaza la versión de la historia y aparece el posmodernismo que entiende que todo eso es mentira. Y ya ahí aparece un poco de Piscis, pero lo verdaderamente pisciano va apareciendo con el descubrimiento de nuevos planetas transplutonianos, transneptunianos o transplutonianos, que lo que nos sumergen es en ese caos indiscriminado, sin forma, donde realmente todo vale. Y ya no somos ni culturales ni contraculturales, sino que todo a la vez. ¿No? Y va a llegar un punto que con la inteligencia artificial prácticamente vamos a llegar a poder en un momento conectar con cualquier idea del pasado, presente, futuro, de tal manera que es como Piscis que lo acepta todo. Vamos a ser como una... O sea, ya somos los que manejamos más información de la historia humana, pero el momento en el que toda se iguale y casi que podamos crear, ¿no? Escuchaba hace poco a Juan Carlos Gómez, un astrólogo, decir que cada vez más rápido estamos llegando a que los sueños se hacen realidad con más facilidad.
Bueno, esto de hacer los sueños realidad, yo creo que sería propio de todos los transpersonales, ¿no? Hemos dicho, Sagitario va en busca de una nueva verdad, un nuevo sueño, también podría ser. Capricornio, al convertir una utopía como puede ser el comunismo neptuniano, el capitalismo, a través de la industrialización, que también se descubrió con Neptuno, em, traen una utopía que es una especie de sueño materializado, que es una doctrina al mismo tiempo. El sueño que se materializa se convierte en doctrina. O Acuario plutoniano tiene el sueño de liberarse de las doctrinas. Pero esta idea de que los sueños se hacen realidad rápido, sí que me cuadra en el sentido de que cada vez tenemos más medios a través de la realidad virtual, que cada uno hace su propio mundo y el algoritmo de las redes, la inteligencia artificial va a hacer que al final una persona pueda engancharse a una máquina, que no digo que esto sea bueno, solo digo que es una manera de materializar a Piscis y que prácticamente sus sueños se hagan realidad. Ya corre por ahí una máquina que convierte en voz tus pensamientos. De eso a convertirlo en película, de eso a convertirlo en realidad virtual que te rodea, o sea, estarás viviendo literalmente en tu inconsciente con las reglas del inconsciente que son amplísimas. Que lo mismo recuerdas un momento maravilloso que una pesadilla. O sea, vivir un sueño, pero es que los sueños, los sueños que sueñas, los sueños que soñamos, no son de triunfo, no son utopías. Por eso digo que eso es capricorniano, porque eso está ordenado en una jerarquía de valores. Es decir, el sueño, que solo es tú triunfando y ganando el elixir que salva a la humanidad, eso es capricorniano porque tú has ordenado una fantasía de tal manera que salga bien. Que consigas con firmeza un sostén para el mundo. Eso es capricorniano. Eso es la tierra prometida. Es, el, es lo terrestre convertido en sueño. Pero un sueño de verdad, el sueño cristiano, es más tipo David Lynch. Es decir, ahí aparece todo. Lo mismo aparece algo sexual, que aparece algo gastronómico, que aparece algo que tiene que ver con tu miedo a la exposición pública, que lo mismo tiene que ver con... Es decir, se va juntando ahí todo y lo mismo también ves cosas de otros estados y otras dimensiones. Es decir, es un lío, un sueño. Y lo que quiero decir es que el poder vivir más en la dimensión de que todo vale y de que todo está mezclado sin intentar darle forma, eso sería lo verdaderamente cristiano, ¿no? Y creo que es a lo que llegamos ahora mismo al estar totalmente expuestos a todas esas realidades a la vez. Importante entonces entender todo este camino y cómo cada uno de los signos se interayuda. Muy importante entender todo este camino y cómo cada uno de los signos es imposible de comprender sin el paso anterior. Y entonces cómo en tu carta astral, para cultivar toda tu carta, es muy importante entender cuáles son los puentes que unen un signo con el otro y un planeta con el otro, porque es la manera que tienen de interaccionar, ¿no? Cada uno ofrece al siguiente lo que necesita y entre ellos se dan sentido. Y entender eso fuera de nosotros como un despliegue de vida y de energía nos hace entender también cómo llegar al equilibrio en el interior. Cómo cuando nos encontramos con una parte nuestra pues contracultural, acuariana, que quiere separarse de lo conocido y una que quiere fundamentar y materializar lo conocido, que puede ser capricorniana, cómo en realidad las dos se informan de la otra y se engrandecen, ¿no? ¿Cómo comprender eso que son necesarias para todo este camino o este viaje del alma? Eso es lo que he intentado traer aquí. Lo haremos de otras maneras. Seguiremos explicando cada uno de los planetas. De hecho, estoy pensando en volver a hacer este recorrido, pero centrarme un poco más en solo un paso a cada vez.
de Aries a Tauro, después de Tauro a Géminis, después de Géminis, y porque tienen tanta profundidad cada uno de ellos que ahora he hecho un recorrido más rápido, pero se puede hacer con muchísima más profundidad en cada uno de ellos. Así que si os apetece hacer esto, también decírmelo. Así que nada, os mando un abrazo muy grande, que seáis muy felices y hasta pronto.